Bien, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es configurar nuestro servidor DNS con una zona directa, es decir, para que nos resuelva los nombres de un dominio nuestro que, por ejemplo, le podemos llamar prueba.com. Ahí crearemos los registros necesarios y haremos las pruebas pertinentes para comprobar que realmente esto está funcionando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro propio fichero de zona. Este fichero se puede crear o bien desde cero con un editor de textos o bien utilizar una de las plantillas que podemos, bueno, con plantillas de uno de los archivos que ha generado en etc/bind uno de los archivos que ha generado el servicio para utilizarlo como plantilla, ¿no? Pues modificando lo que queramos, etcétera. Vamos a crearlo de cero para que se vea más claramente cómo se realiza la configuración. Con lo cual vamos a empezar por crear un archivo vacío en etc/bind que le vamos a llamar, como costumbre viene bien llamarlo de esta manera, db, que es como la nomenclatura que utiliza este bind, aunque no es estrictamente necesario hacerlo así, lo podríamos llamar como quisiéramos, pero parece una buena costumbre que empiece por db.database, base de datos, db.prueba.com y el nombre de dominio. Aunque, como digo, podríamos llamarlo como quisiéramos, incluso que residiera en otro directorio. Pero bueno, como costumbre, como norma, como convención, no está mal hacerlo así. Bien, aquí tenemos nuestro fichero vacío y vamos a empezar. Bueno, con el punto y coma podemos agregar comentarios, por ejemplo, y luego también se suele poner aquí el TTL positivo, que es, por ejemplo, un día, que va a ser el tiempo que guarde en la caché. Los servidores guardarán en caché estos registros durante un día. Bien, el primer registro que tenemos que poner es el SOA, el inicio de autoridad. Se pone siempre la palabra clave IN, que es la clase del registro, siempre es IN, que viene de Internet, que es un equivalente de TCP/IP, por decirlo así. Luego viene el tipo de registro, que es SOA. Aquí tendríamos que poner el servidor principal de esta zona, en este caso solo hay uno, aunque podía haber varios. En este caso es Debian, no, Manolo Debian se llama este. manolodebian.prueba.com, por ejemplo. Bien, este es mi propio equipo, es el servidor principal de esta zona. Y el siguiente parámetro que se coloca es la dirección de correo electrónico del administrador responsable de esta zona. Vamos a inventarnos uno, va a ser ficticio, admin.prueba.com. Como veis, los FQDN siempre tienen que acabar en punto. En este caso, la dirección de correo electrónico tiene una sintaxis un poco especial y vemos que el arroba se ha sustituido por un punto. No es una errata, se hace así en este fichero y simplemente no hay mucho más que comentar. Bueno, va a darle un poco más de... Vamos a ver si me deja darle un poco más de... Vamos. Quería darle un poco más de anchura, a ver si me deja. Ahí. Para colocar ahora una serie de parámetros numéricos que se encierran entre paréntesis y que la convención también indica que suele hacerse así. Se abre el paréntesis aquí, se van poniendo aquí los diferentes parámetros. Por ejemplo, ahora explicamos lo que son 800, por ejemplo. Esto se suele hacer así, aunque no es necesario, ¿eh? Se podría haber hecho también aquí en una sola ristra, separada por espacios, y luego cerrando el paréntesis. Pero es una buena costumbre hacerlo así, porque se ve mucho más fácil. Es un texto mucho más estructurado. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, así. No son unos parámetros que nos afecten para un servidor así sencillo. Y se cierra el paréntesis. Bien, esto es el número de serie. Vamos a ponerlo aquí. Y estos son una serie de parámetros, incluido el número de serie, que tienen que ver con las transferencias de zona, del primario al secundario, cosa que no vamos a ver y que en principio nos da igual. El tiempo de reintento, el de refresco, el de expiración.
Se suele poner así en comentarios, no son necesarios. Y por último, este sí que podría ser interesante, es bueno, lo pongo en inglés porque se suele poner así también, el TTL negativo, es decir, cuánto tiempo, si aquí teníamos el TTL positivo, es decir, los registros, he perdido el puntero, ahí lo tengo, es decir, los registros, cuánto tiempo se van a guardar en la caché de los servidores DNS. Bien, pues los registros negativos, es decir, si yo pregunto por un nombre que no existe en mi zona, mi servidor le responderá al servidor que me pregunte, o al cliente que le pregunte, le responderá con una respuesta negativa. Dirá, este registro no existe. Bueno, pues eso también se guarda en caché, ¿vale? Para no andar preguntando siempre por un registro que no existe y no tener que enviar siempre la misma respuesta, sino, bueno, lo guardamos en caché, lo guardamos X, 10.800 segundos, esto no sé cuánto es en minutos, y durante ese tiempo, si un cliente o un servidor que tiene ese registro en caché vuelve a preguntar por ese registro, ya no preguntará a este servidor, sino que lo sacará de caché y dirá, ah, sí, que no existe, vale. Vuelve a preguntar, ah, pero que no existe, vale. Hasta que llega el tiempo, cumple el tiempo TTL y se elimina de caché. Entonces ya si vuelve a preguntar, sí que esa pregunta le llegará al servidor. Bueno, al grano. Siguiente, servidor DNS del dominio. Bueno, hemos puesto aquí este arroba. Este arroba significa, es lo mismo poner el arroba que poner el nombre de dominio. Es decir, a mí me da igual poner aquí arroba que poner prueba.com. Punto, cuidado, siempre acaba en punto. Y aquí lo siguiente que ponemos es el servidor DNS. En este caso el servidor DNS, como digo, solo hay uno, aunque podría haber varios, y es manolodebian.prueba.com. Punto. Bien, normalmente se ponen los registros NS y a continuación los registros de tipo A, es decir, aquellos que relacionan el nombre con la IP. Aquí hemos dicho que el servidor DNS de esta zona es manolodebian.prueba.com y ahora vamos a ver qué equipos o qué nombres pertenecen a este dominio. El primero, el propio Manolo Debian. Si no ponemos el punto, los nombres que no acaban en punto, automáticamente el servicio añadirá el sufijo del dominio. Es decir, todo lo que no acabe en punto se añade prueba.com. Es decir, lo podemos poner perfectamente así. Y la IP. Y así con todos. En este caso, como decimos, poner aquí Manolo Debian y no terminarlo en punto sería equivalente a poner manolodebian.prueba.com. Bien, por comodidad lo vamos a hacer así y todos los registros que queramos. El equipo Chopo, por ejemplo, no tienen por qué existir para hacer pruebas, simplemente tenemos que comprobar que pueda resolverlos. El equipo Álamo. Incluso podríamos ponerle una IP ficticia y ver que realmente la resuelve. Aunque este equipo ni existe ni me va a contestar si le hago un ping. Pero la resolución la tiene que hacer correctamente. Bien, luego también podemos... registros típicos son los registros Cename, los registros de alias. Es decir, supongamos que el equipo Chopo es un servidor web, por ejemplo. Pues no estaría mal configurar el alias de esta manera. Le vamos a llamar www.prueba.com. Siempre que hagamos esto se referiría, si yo le digo que esto es un alias, se referiría al equipo, hemos dicho Chopo. Puedo poner el nombre completo o Chopo sin terminar en punto. Aquí podemos poner todos los alias que queramos. Y por último, pues también se suelen utilizar servidores de correo. Los servidores de correo de un dominio se identifican con el registro MX. Entonces hay que poner el nombre del dominio, en este caso es prueba.com, o bien arroba. Da lo mismo poner esto, como hemos visto, que poner esto. Y ponemos que es un registro de tipo MX y en este caso
como puede haber varios también, se le indica una preferencia, es decir, hay que poner aquí un numerito. Por ejemplo, se suelen poner el 10, el 20, el 30, vamos a ponerle el 10, que sería la preferencia de este servidor de correo. Por ejemplo, el servidor de correo, ¿quién va a ser? Pues Alamo. Vale, pues Alamo, el servidor principal. Lo mismo me da poner Alamo solamente que alamo.prueba.com, pero siempre terminado en punto, si escribo el nombre completo. Como digo, si pusiéramos otro nombre de otro servidor de correo, pues podríamos decir, pues por ejemplo, este con menos preferencia, pues Manolo Debian. Podría ser otro servidor de correo, pero con menor preferencia que Alamo. Bueno, y con esto ya tenemos la zona configurada. Podemos hacer unas pruebas. Vamos a guardar. Bien, hasta aquí hemos creado una zona de prueba, un fichero de zona. Pero ahora lo que hay que hacer es decirle al servidor DNS que tiene autoridad sobre esta zona. Es decir, que vamos a dar de alta, por decirlo así, esta zona en el servidor DNS. Y esto se hace con el fichero named.conf.local. Si tenemos que modificar algún fichero del sistema, lo más adecuado es crear una copia de seguridad para tener el fichero original por si las moscas. Entonces hacemos una copia del fichero named.conf.local y lo vamos a guardar en la misma carpeta, pero como costumbre, esto lo podéis llamar como queráis, yo le añado la extensión el .back, ¿vale? Y así sé que es un fichero original del servicio que me lo he guardado por si acaso. Una vez hecho esto, editamos el archivo, no el de copia de seguridad, por supuesto, sino el original, el named.conf.local. Bien, aquí, bueno, en realidad he hecho una copia de seguridad de un fichero que no tiene nada, porque estos son todo comentarios. Pero bueno, como costumbre está bien. Todo esto que se precede de barra barra son comentarios. Tener cuidado porque en cada fichero los comentarios se realizan de forma diferente. Hemos visto que en el fichero de zona se hace con un punto y coma, en este se hacen con el barra barra. Bien, ¿cómo damos de alta esta zona en este fichero? Pues de esta manera. Le decimos que tenemos una zona nueva, que es la zona prueba.com, y entre llaves decimos que es de tipo maestro, es decir, es primaria, master, es una zona primaria. Ya digo que lo de maestro y secundario no lo vamos a hacer, pero sí que es conveniente tener unas nociones, una idea de lo que es, ¿no? Una zona de tipo master, y le digo dónde la guardo. Nosotros la estamos guardando en etc bind db.prueba o pruebas, era prueba.com, ¿no? Prueba.com, creo que se llamaba. Punto y coma, y la llave que ya está cerrada. Y después de la llave, punto y coma. Cuidado con los puntos y coma, con las llaves, porque estos ya sabéis que son muy muy tiquismiquis, que cualquier cosa que esté mal escrita, cualquier pequeño error de sintaxis impide el funcionamiento del servidor DNS. Bueno, creo que lo he escrito bien, si no ya se quejará y nos dirá dónde está el error. Guardamos, salimos y reiniciamos el servicio. A ver si no se queja. Bueno, parece que todo va bien, no obstante convendría echar un vistazo al status. Bueno, está todo bien, está corriendo. Y también sería conveniente, de vez en cuando, algo que no hemos dicho, es echar un vistazo al fichero de log, donde se guardan todas las acciones que se llevan a cabo en el servidor. Entonces vamos a echar un vistazo con el comando tile para que me muestre únicamente las 10 últimas líneas, y este utiliza el log del sistema, que está en var log syslog, y aquí me dice bueno, que la zona prueba.com se ha cargado correctamente con el número de serie 1, luego parece ser que todo está bien. Bien, vamos allá, voy a limpiar el texto y vamos a hacer nuestras pruebas. ¿Qué pruebas podemos hacer? Pues resolver algo. Resolver, por ejemplo, el equipo Chopo. Bien, lo resuelve correctamente.
Si el equipo Chopo existiera, podríamos hacerle un ping. Lo que pasa que una cosa es resolver y otra cosa es acceder. Resolver, vemos que lo resuelve, pero ese equipo no existe y por lo tanto este ping no va a llegar a ningún sitio. Bueno, voy a cancelar. Bien, ¿qué más cosas? Aparte de resolver los equipos, Chopo o Alamo o como era Manolo Debian, también podemos resolver el alias. Hemos puesto un alias a uno que era www.prueba.com. Aquí tenemos, me dice sí, su nombre canónico, su nombre real es Chopo y su IP es el 53. Más cosas que podemos hacer, preguntarle por un registro en particular. Por ejemplo, por los registros NS, es decir, ¿quiénes son los servidores DNS de este dominio? ¿De qué dominio? De prueba.com. Perdón, de prueba.com. Pues es Manolo Debian prueba.com. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y quiénes son los servidores de correo de este dominio? Pues son alamoprueba.com y manolodebianprueba.com. Bien, vemos que está funcionando, que nos resuelve los nombres, nuestros nombres locales, por decirlo así, que además es capaz de resolver nombres externos, nombres públicos, como por ejemplo los que hemos visto antes, pues no sé, elpaís.es o cualquiera externo. Y bueno, con esto yo creo que se podría dar por terminada esta segunda parte.